وبركاته. بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Hoy vamos a seguir con el tema del rezo y cómo rezar, como nos enseñó el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y en la clase anterior explicamos que tenemos que imitar al profeta porque él era el mejor ejemplo en todo. Y una de esas cosas que tenemos que seguirle es en el rezo. Y la oración es un tema bien amplio con muchos puntos. Primero vamos a empezar con las condiciones y los pilares. Y después en clases, inshallah, si es que Dios nos permite, tener clases sobre detalles, qué hacemos cuando estamos viajando, los actos del rezo. Pero antes de saber las acciones del rezo, tenemos que saber las condiciones y los pilares, porque sin eso no hay rezo. Pues empecemos con una historia, inshallah, narrado por Sumura bin Jundub, que Allah esté complacido con él. El mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam muy a menudo solía preguntar a sus compañeros: ¿alguien de ustedes ven un sueño? Así que los sueños se le narró por aquellos a quienes Dios ha querido relacionar. Una mañana el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: ayer por la noche, dos ángeles, vinieron a mí en un sueño y me despertaron y me dijeron: procede. Salí con ellos y nos encontramos a un hombre acostado y otro estaba encima de él, encima de su cabeza, sosteniendo una piedra grande. El hombre le estaba aplastando la cabeza con la piedra. Cuando la piedra rodaba, el hombre seguía para agarrar la piedra. Al regresar al hombre, su cabeza regresaba a su estado normal y el hombre con la piedra realizaba la misma acción una y otra vez. Yo dije a mis compañeros: subhanallah, ¿quién son esas personas? Y ellos dijeron, procede. Entonces procedimos y llegamos a un hombre que estaba acostado boca abajo y otro hombre parado sobre su cabeza con un anzuelo de hierro, y el gancho lo ponía dentro de su boca y arrancó su boca desde de su cara, su nariz y sus ojos, de frente a atrás. Primero de un lado y después del otro. Y cada vez que terminaba el segundo lado y regresaba al primero, el lado primero ya regresó a su estado normal. Subhanallah, ¿quién son estas dos personas? Y sus compañeros le dijeron: procede. Entonces procedimos y llegamos a algo que se parece a un horno de fuego. Creo que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: oí que en el horno había mucho ruido y voces. El profeta dijo: nosotros miramos adentro del horno y encontramos hombres y mujeres desnudos, y una llama de fuego les alcanzaba desde abajo. Y cuando les alcanzaba, ellos gritaban desesperados.
Yo les pregunté a los compañeros, ¿quién son ellos? Y ellos dijeron, procede, procede. Entonces procedimos y llegamos a un río. Y el profeta dijo, un río rojo como la sangre. Rojo como la sangre. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, he aquí un río que un hombre estaba nadando y en la orilla había un hombre que estaba colectando muchas piedras, mientras que el hombre que estaba nadando le se acercaba. Entonces había un hombre en la orilla colectando las piedras y el hombre en el río nadando donde él. Cuando llegaba el hombre acerca de él, abría su boca y el hombre le tiraba una piedra en su boca y repetía la misma acción una y otra vez. Yo dije a mis compañeros, subhanallah, ¿quién son esas personas? Y ellos dijeron, procede, procede. Entonces procedimos y llegamos a un hombre de apariencia repulsiva, lo más repulsivo que un hombre puede ver. Al lado de él había un fuego que él prendía y corría alrededor de él. Yo pregunté a mis compañeros, ¿quién es este hombre? Y dijeron, procede, procede. Entonces procedimos y llegamos a un jardín de una vegetación bien verde, con diferentes colores de primavera. En el medio del jardín había un hombre bien alto que casi no se podía ver su cara por el tamaño que tenía. Y alrededor de él, de este hombre alto, había muchos niños. Yo pregunté a mis compañeros, ¿quién es este hombre? Y me dijeron, procede, procede. Entonces procedimos hasta llegar a un jardín majestuoso, enorme, tan grande que nunca había visto. Mis dos compañeros me dijeron, asciende, y yo ascendí. El profeta dijo, nosotros ascendimos hasta alcanzar una ciudad construida con ladrillos de oro y de plata. Y llegamos a la puerta y preguntamos al portero que abra la puerta, y él abrió. Y entramos la ciudad y encontramos hombres con un lado de sus cuerpos hermoso y el otro lado feo. Lo más hermoso que una persona haya visto y en el otro lado lo más feo. Mis dos compañeros ordenaron estos hombres que se lancen al río, un río que la corriente pasaba por la ciudad, y su agua era blanco como leche. Esos hombres se lanzaban y cuando regresaban su fealdad desaparecía y regresaban en la mejor forma y bonitos. El profeta dijo, mis dos compañeros me dijeron, este es Adén, paraíso, y esto es tu lugar. Alcé mi vista y vi un palacio como una nube blanca. Mis dos compañeros me dijeron, este palacio es tu lugar. Yo les pregunté, que Allah les bendiga, déjenme entrar. Por ahora tú no entrarás, pero un día lo harás. Yo les dije, esta noche he visto muchas maravillas. ¿Qué significa lo que yo vi? Ellos le replicaron, te informaremos. El primer hombre que tú viste aplastando la cabeza del otro hombre es el símbolo
es el símbolo de uno que estudia el Corán y nunca recita y no actúa de acuerdo de sus órdenes y duerme abandonándose y descuidándose de los rezos. Entonces la persona que el hombre estaba aplastando su cabeza es porque no reza y aprende el Corán, pero no lo sigue. No sigue sus órdenes y no recita. Del hombre con el gancho de hierro, él es el símbolo de una persona que sale de su casa en la mañana y dice mentiras, que se expande por todo el mundo. Aquellos los hombres y mujeres que estaban desnudos en el horno son los adúlteros, y el hombre nadando en el río son los usureros. El hombre repulsivo al lado del fuego es Malek, el portero del infierno. El portero del infierno. Y el hombre alto que tú viste, que no le podías ver la cara, en el jardín es Ibrahim. Y los niños son quienes murieron en la disposición natural. Algunos musulmanes le preguntaron al profeta, ¿y qué pasa con los hijos o con los niños de los incrédulos? El profeta dijo, y también los niños de los incrédulos. El profeta dijo, mis dos compañeros dijeron, el hombre que viste la mitad hermoso y la mitad feo, son esas personas que mezclaron o que mezclan sus acciones buenas y sus acciones malas, pero Allah les perdona. Lo bonito es lo bueno y lo feo era lo malo, pero cuando entraron al río y salieron hermosos, es la misericordia de Allah que Allah les perdona. La importancia y los beneficios de la oración son muchas. Y ojalá, inshallah, en esta clase podemos cubrir algunas para saber y para entenderlos, sacando información del Corán y Hadith. Sheikh Ben Baz dijo, si una persona no reza, es como dejó la religión, o está en peligro de hacerlo. Si una persona no reza, está en peligro de dejar la religión, está cerca a dejar la religión, o ya dejó. Esto es porque una persona que no reza es una forma de no creer en Allah y desobedecerle y no cumpliendo con un acto que es obligatorio. Esto es cierto incluso si la persona no niega que es obligatorio. Entonces, que una persona no reza porque dice que no puede, no es tan fuerte, no le llega la hora o no le da el tiempo. Esas cosas no valen, no son excusas. Esto es según la opinión más correcta. Y el profeta dijo, el pacto que está entre nosotros y ellos, la gente que no cree, los incrédulos, es la oración. El que abandona está cometiendo blasfemia. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, entre un hombre y la incredulidad y el politeísmo es el abandono de la oración. Entonces, la separación de una persona que cree y una persona que no cree es la oración, es el rezo. Si es que dejamos el rezo, es como dejar la religión.
Uqba bin Amr radiyallahu an dijo, el mensajero sallallahu alaihi wasallam dijo, no hay persona que realiza wudú, el embellecimiento de su wudú y ora 2 rakat, concentrándose en él con el corazón y la cara, excepto que el paraíso se convierte obligatorio para él. Una persona que se concentra en el wudú, lavándose y preparándose para el rezo, y reza concentrándose, Allah hizo el paraíso obligatorio para él. Significa que el infierno no le puede tocar. Entonces debemos pensar en estos hadith porque nos da, o inshallah nos da una motivación para poder hacer los rezos lo más perfecto que podamos, inshallah. Y al final del hadith de Amr bin Asaba, si se levanta y ora, Allah, alaba a Allah, lo glorifica, le exalta con lo que Allah se merece y vacía su corazón a Allah, él se apartará de sus pecados en las mismas condiciones que el día en que su madre dio luz. Nosotros cuando nacimos, no nacemos con un pecado o con pecados. Allah es misericordioso, no escribe las obras de los niños, entonces nacemos con una disposición natural. Entonces imagínense haciendo esta obra, el rezo, en una manera que Allah está complacido y que Allah nos quite los pecados que tenemos, porque nosotros todos pecamos, no somos perfectos, tenemos cosas que tenemos que arreglar y una manera de hacerlo es por el rezo. Y Allah hizo fácil porque mandó al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para enseñarnos. El rezo es una conexión entre el sirviente y Allah. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, de hecho, cuando uno de ustedes reza, habla en privado con su Señor. Y Allah dice en el hadith Qudsi, he dividido la oración entre yo y mi siervo en 2 partes, y mi siervo tendrá lo que pide. Hay puntos importantes para saber por qué el salah, por qué la oración es algo que es bien alto en el Islam. Y uno de esos puntos es que fue decretado en naciones anteriores. Fue decretado al mensajero directamente. No había nadie, y sabemos que el ángel Gabriel vino directamente al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fue decretado en el lugar más alto, arriba de los 7 cielos, en una noche especial, cuando el profeta subió en el Isra wal Miraj, esa noche que fue a Jerusalén y subió a los cielos. Fue decretado inicialmente 50 oraciones cada día, indicando que Allah ama al rezo. Porque cuando fue y subió, Allah le dijo a Muhammad sallallahu alaihi wasallam que dile que
hay que ordenar a la gente que recen 50 veces. Y cuando bajó, estaba bajando, se encontró con los otros profetas y le preguntó cuántas veces Allah te dijo para que les diga a tus seguidores para que recen. 50. Eso va a ser muy difícil para tu umma, tu comunidad, la gente. Va a ser muy difícil. Regresa y pídele a Allah que reduzca. Imagínense rezando 50 veces al día. Entonces subió y Allah rebajó. Rebajó por mitad. 25 veces. Y al regresar otra vez, ¿cuántas veces te pidió para que reces? O te ordenó a rezar? 25. Eso va a ser mucho para tu comunidad, para tu umma, para tu comunidad. Sube y pregúntale para que te rebaje. Y otra vez rebajó a mitad. Y eso iba a ser difícil también. Hasta que Allah dijo 5, y eso es lo eso es lo final. Allah desde 50 a 5, sabiendo que iba a ser difícil para nosotros. Maybe para la gente del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sus compañeros, maybe para ellos, Allahu alam, podría ser fácil en el sentido que ellos tenían una fe bien fuerte. Pero imagínense para nosotros o para la gente después de Muhammad, o para la gente después de los compañeros, o la gente después de esos compañeros. Rezando 50 veces al día o 25 hubiera sido bien difícil, porque ni los 5 rezos se nos hace fácil. Y que Allah nos ayude, inshallah. Además de eso, de esas 50, Allah rebajó a 5, pero nos da la recompensa de 50. Entonces, si es que nosotros rezamos los 5, nos da la recompensa como estamos rezando 50 veces al día. Y claro que se tiene que hacer correctamente, se tiene que preparar correctamente, se tiene que tener esa concentración. Y Allah sabe mejor. Fue decretado diariamente por vida. Todos los días tenemos que rezar. Todos los días tenemos que rezar 5 veces al día. Entonces eso nos enseña la importancia del rezo. No es como el zakah, que es una vez, Hajj, que es una vez a la vida, o obligatorio en la vida, o el ayuno de Ramadán, que es una vez al año. La oración son todos los días, 5 veces al día. Significa que es bien importante dentro de nuestras vidas. La purificación es decretada para que la persona se pare en la mejor manera, interior y exterior, antes de Allah. Conectado a la oración, conectado al rezo, es el wudú, es la purificación. Tenemos que prepararnos para rezar, significando la importancia. Y hay números de textos sobre la oración en forma de órdenes, prohibiciones, buenas noticias, advertencias, noticias y demandas. Hay mucha información del Corán y la Sunna de la Hadith que habla sobre la oración, otra vez significando y dando importancia al rezo. Los beneficios de la oración es una conexión con Allah y el siervo. Como dijimos anteriormente, Allah dividió el rezo en 2 partes. Y la oración es solo para Allah. Cuando rezamos, solo le pedimos directamente a Él y no tenemos a nadie para que pida por nosotros. Es directamente a Allah. Y es una comodidad
para uno mismo. Cuando rezamos nos sentimos mejor y nos debe hacer sentir mejor, porque estamos haciendo algo que complace a Allah, inshallah. Es un jardín de todo tipo de recuerdos, es una ayuda para la persona en este mundo y asuntos religiosos. Cuando nosotros no conseguimos algo en la vida, dinero, comida, regalos, lo que sea. Un hermano se quiere casar con una hermana, pero no puede, y viceversa, una hermana, y no conseguimos lo que nosotros queremos. Y algunas veces nos enojamos o empezamos a preguntar por qué. Pero si es que regresamos a Allah y regresamos rezando y orando a Allah, debemos saber que eso nos puede ayudar a conseguir lo que nosotros queremos. Es una luz para la persona en este mundo, en su tumba y la próxima vida. La oración nos ayuda en este mundo y también después que nos morimos, porque es una obra que nos puede ayudar, inshallah. Es una expiación de los pecados. Ibn Omar dijo que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: cuando el siervo se pone a rezar, todos sus pecados se colocan en sus hombros y su cabeza. Cada vez que se inclina o se postra, los pecados se apartan de él. Entonces los pecados están encima de nosotros cada vez que vamos a rezar y cada vez que vamos a postrar, se nos van esos pecados. Y cada rezo, que son 4, bajamos algunas veces. Entonces tenemos esa misericordia de Allah. Ibn Mas'ud dijo: un hombre besó a una mujer ilegalmente. Besó a una mujer que no era su esposa o que no era su familia. Y luego se fue a ver al profeta para informarle. Allah reveló y realizar la oración en los 2 extremos del día y en algunas horas de la noche. Decir las 5 veces durante el día. En verdad, las buenas obras borran las malas acciones, los pecados pequeños. Esto es un recordatorio, un consejo para los que recuerdan, a las personas que aceptan consejos. Entonces, cuando el hombre fue a donde el profeta, cuando los compañeros decían algo mal, se asustaban y no sabían qué hacer, porque pensaban que yo estoy con el profeta, yo soy un compañero del profeta, ¿qué puedo hacer? Se sentían mal. Entonces él fue al profeta, le dijo del asunto, de lo que hizo, y le dijo que lo que Allah dijo de la oración. Entonces el hombre le preguntó al mensajero: ¿esto es para mí? Y el profeta replicó: esto es para todos mis seguidores. Es una causa de elevación de nivel y de grado para el creyente. Es una persona que reza mucho, sube en nivel dentro de los ojos de Allah y de los ángeles. Y previene todas las cosas, todas las clases de maldad.
Allah dice, recita, oh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lo que ha sido revelado en el libro, en el Corán, y realizar la oración. De cierto, la oración impide el fahsha, es decir, los grandes pecados en todo tipo, y el munkar, es decir, el politeísmo y todo acto perverso. Y el recuerdo de ti por Allah a los ángeles es mejor que tu recuerdo a Allah en cualquier rezo. Allah se recuerda de nosotros a los ángeles. Si es que Allah los ángeles nos menciona, Allah nos menciona con los ángeles, es mejor que cualquier rezo que nosotros hagamos para Allah. Entonces nos sube en nivel. Abu Huraira radiyallahu an dijo, oí al mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, dijo, no tomamos en cuenta que si hubiera un río fuera de la puerta de uno de nosotros, en el que se baña 5 veces al día, no quedaría suciedad en él. Si es que había un río al frente de la casa y si es que una persona se baña 5 veces, ¿le quedaría suciedad? Dijeron, no permanecería ninguna suciedad sobre él, porque se mete el agua, se baña y sale. Él dijo, el profeta sallallahu alaihi wasallam, ese es el ejemplo de las 5 oraciones. Allah quita los pecados por las oraciones. Entonces cada vez que rezamos, Allah nos está perdonando los pecados. Y claro, no es solo rezar como quiera, rezar como nosotros queramos, rezar a la hora que nosotros queremos, rezar todas las 5 oraciones en una hora o en la noche. Tenemos que tomar el tiempo, tenemos que prepararnos correctamente para que Allah nos dé esas recompensas. ¿Y cómo rezamos? Imagínense si es que ustedes van a un trabajo que a ustedes les gusta, van a una entrevista y el dueño les da ese trabajo y les dice, ven mañana, y empieza mañana. Y cuando cuando llegas al trabajo bien vestido, preparado, y te pone al frente de una computadora o te pone al frente de una máquina y te dice trabaja, no vamos a saber qué hacer y no vamos a saber cómo manejar el trabajo que nos da o que nos dio. Entonces, de la misma manera, si es que nosotros queremos saber cómo rezar, debemos buscar los ejemplos del profeta y debemos seguirlo. El profeta dijo, realiza sus oraciones de la misma manera que me había visto hacer. Los compañeros, cada vez que rezaban con el profeta, ellos hacían las cosas igual como el profeta. Por ejemplo, una vez el profeta estaba rezando y cuando bajó su vista y vio sus zapatos que estaban sucios, se sacó los zapatos, porque no puede rezar con impuridad. Entonces el profeta se sacó los zapatos y todos los compañeros atrás se sacaron los zapatos. Y cuando terminaron, el profeta se viró y les preguntó, ¿por qué se sacaron todos los zapatos? Porque tú lo hiciste. Seguían todo lo que el profeta hacía, pero claro que el profeta dijo que eso no es obligado.
yo lo hice porque tenía sucios los zapatos, pero eso no es obligatorio. Entonces ellos seguían y rezaban en la manera que el profeta lo hizo. Entonces, después que sabemos de la importancia y los beneficios del rezo, de la oración, vamos a empezar las condiciones y los pilares que se necesita para poder saber o para poder rezar. Hay 9 condiciones y algunos pilares, pero hoy vamos a cubrir solo las condiciones. Hay 9 condiciones. Si es que yo pregunto a ustedes cuáles son esas 9 condiciones, ¿quién me podría decir? Nadie. Inshallah, después de esto van a saber. Pero muchas veces no sabemos cosas bien básicas o bien básicas en cosas que hacemos todos los días. Sabemos que tenemos que rezar, pero no sabemos cómo prepararnos o qué tenemos que tener preparado para poder rezar. ¿Qué tipo de agua podemos usar? ¿Cómo tenemos que vestirnos? Entonces, hay ciertas cosas que son importantes para poder realizar la oración correctamente. La condición. Una condición es que en su ausencia obliga la falta de otra cosa. Una condición, si es que la condición no está ahí, significa que la cosa que viene o que sigue tampoco puede estar ahí. Pero si está presente, si esa condición está presente, no requiere la presencia de algo en sí mismo. Por ejemplo, si es que una persona se purifica, hace vudú y se lava, significa que, hagamos este ejemplo, si es que no tiene la purificación, significa que no puede rezar. Esa condición de estar purificado, si es que no está ahí, significa que no puede rezar. Pero si es que tiene esa purificación, si es que se prepara con la ablución, no significa que tiene que rezar. Porque una persona se puede lavar y estar, puede, claro, purificar todo el día y trabajar o hacer lo que sea, pero no significa que ya que se lava se tiene que rezar. Pero si es que se quiere rezar, tiene que mantener esa condición, tiene que hacer esa condición. Los compañeros como Belal nunca estaban sin wudú, estando en estado de wudú. Siempre si es que se iban al baño o pasaban aire, buscaban una manera para hacer esa purificación, porque siempre querían estar en ese estado, porque querían morir en ese estado de purificación. Un pilar que también es importante es la esencia del rezo. Por lo tanto, los pilares del rezo se refieren a la esencia de la oración y la oración en sí. La esencia o realidad de la oración consiste en palabras y acciones. Hay cosas que tenemos que decir y hay movimientos que tenemos que hacer. Y esos son los pilares. Empezando con las 9 condiciones. Primero es siendo musulmán. Una persona tiene que creer en Allah para poder rezar. La cordura tiene que estar despierto o tiene que tener la mentalidad, la mente buena. Edad de madurez es la tercera. Purificación, eliminación de suciedad,
cubriéndose las partes privadas, la aura. Una persona no puede rezar solo con cubriéndose, no cubriéndose las piernas o ciertas cosas, y eso vamos a explicar. Rezando en la hora apropiada, la dirección correcta, la Qibla, no podemos rezar a otro lado si es que no es la Qibla, y la intención. Sobre la intención, algunos de los eruditos tienen diferentes opiniones. Si es que es una condición, si es que la intención es una condición o si es que es un pilar. Los eruditos que creen que es una condición es porque tienen que hacer la intención o tienen que tener la intención antes del rezo, significando que es una condición. Los eruditos que piensan que es un pilar es que ustedes tienen o nosotros tenemos que mantener esa intención durante todo el rezo. No podemos intentar de rezar 2 rak'ah y empezar con eso y después decir, no, yo quiero rezar 4. Tenemos que tener esa intención durante todo el rezo. Pero, sin embargo, que las opiniones son diferentes en estos puntos, condición y pilar, ellos no tienen diferencia en que es obligatorio de tener intención. Entonces, en eso sí están de acuerdo, que es obligatorio tener la intención para rezar. Entonces, sobre la primera condición, el Islam, siendo musulmán, aceptando que Allah es único y aceptando el mensajero. Ninguna buena acción será aceptada sin el Islam. La prueba de esto es el dicho de Allah: no es para los politeístas para mantener las mezquitas de Allah, mientras son testigos contra sí mismo de incredulidad. Las obras de tales son en vano y en el infierno van a permanecer para siempre. Una persona no puede pensar que está complaciendo a Allah haciendo una obra buena, y cualquier obra buena, rezando o haciendo ciertas cosas buenas, pero no cree en Allah, o cree que Allah tiene compañeros, o cree que Allah no está en el cielo, o no creyendo en el mensajero, porque esas son cosas bien graves. Las acciones de los incrédulos serán rechazadas y no va a haber recompensa para sus actos. Entonces, debemos saber que el Islam es la primera condición para que Allah nos acepte esas obras y que nos acepte las oraciones que hacemos durante nuestra vida. La segunda condición, en cuanto a la persona insana, la pluma que escribe las obras se eleva hasta que recupere la cordura. La prueba de esto es el hadith: la pluma es levantada a partir de 3 personas. Entonces, Allah no escribe para esas 3 personas, una persona dormida hasta que se despierte, una persona loca hasta que recupere la cordura, y un niño hasta que cumpla la edad de pubertad. Primero debemos pensar en la misericordia de Allah, porque cuántas veces nos dormimos y no nos levantamos en tiempo para rezar. Nos olvidamos.
porque estamos ocupados. O algo pasa que no rezamos en tiempo. Y Allah sabe mejor, pero no nos escribe cuando con sinceridad nos olvidamos a rezar. Las personas que duermen se excusan, pero cuando una persona se levante del sueño, debe realizar las oraciones que se deben. Y no se debe levantar del sueño y pensar que ya lo falté, puedo esperar. Debemos seguir o debemos correr a esa oración para completarlo. Su oración en el momento en que se despierte no se considera que componen las oraciones. No significa que a ese momento es cuando va a rezar esa oración. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: quien se olvida de rezar o duerme a través de ella, debe orar cuando lo recuerda. El que se preocupa en trabajo o en el día y se olvida, es lo mismo. Cuando se recuerda de orar y de rezar, se debe apurar para hacerlo. La hora que se recuerda es la hora de la oración para él. Por ejemplo, si es que una persona va a la mezquita y están rezando el rezo para Asr, el tercero, y la persona que fue a la mezquita se olvidó de rezar Dhuhr, pero ya empezó la comunidad para rezar el rezo de Asr. Esa persona debe tener la intención para rezar Dhuhr con la comunidad, porque tiene que rezar en orden. Y la intención de la persona con el imam que está el líder de la oración, pueden hacer diferente. La intención de las dos personas pueden hacer diferente si es que él tiene que rezar algo que se olvidó. Y después reza el rezo de Asr o el cual sigue. ¿Tienen una pregunta en este punto? De cualquier cosa que cubrimos. Sí, vamos a ver. Edad de madurez. Su extensión es la edad de 7 años. Luego debemos obligarles a orar. Entonces el niño antes de 7 años no tiene obligación de orar. La prueba de esto es el dicho del profeta sallallahu alaihi wasallam: manda a tus hijos a orar por la edad de 7 y castígalos a la edad de 10. Por debajo de 7 años, antes de 7 años, un niño no comprende, entonces no está obligado a rezar. Ahora, obligar a los niños diciéndole vaya a rezar, no significa que usted solo les diga y ya. Significa que tenemos que enseñar a nuestros hijos a cómo rezar. Si es que no le enseñamos y le pedimos que rece o le ordenamos que rece, claro que ese niño no va a saber. Entonces, para nosotros debemos enseñar y nosotros debemos seguir las condiciones y aprender para poder darle esa misma información o educar a nuestros niños. Simplemente decirles y no enseñarles, no se le quita la responsabilidad o la obligación de educarles. Entonces todo empieza con nosotros.
Y finalmente vamos a hablar un poco de vudú, pero la única razón que vamos a parar aquí y no seguir con las otras condiciones es que el vudú, dentro del vudú hay condiciones. Hay condiciones y hay cosas que debemos saber cuando cuando hacemos el vudú o cuando hacemos esa purificación. ¿Qué son las cosas que quita esa purificación? Y cómo hacemos la purificación, etcétera. Entonces, dentro de este punto solamente hay muchas cosas debajo de él, entonces, de ella, entonces debemos, vamos a seguir, pero iba a ser muy largo para seguir en esta clase. Pero hablemos un poco del vudú. Omran, el siervo de Uthman ibn Affan, dijo: vi a Uthman ibn Affan radiyallahu an invitar a hacer wudú. Él pidió agua. Vertió agua sobre sus manos y los lavó 3 veces. Luego puso su mano derecha en el recipiente y se enjuagó la boca. Se lavó la nariz poniendo agua en ella y luego sopló. A continuación se lavó la cara y los antebrazos hasta los codos 3 veces. Pasó las manos mojadas por encima de su cabeza y luego se lavó los pies hasta los tobillos 3 veces. Entonces él dijo, yo vi al mensajero sallallahu alaihi wasallam realizar el wudú como yo lo hice. Y entonces el mensajero dijo: si alguien realiza el wudú como este wudú, indicando el wudú de Uthman ibn Affan que hizo, y ora 2 raká sin conversar con su alma, sin pensar en otra cosa, todos sus pecados pasados serán perdonados. Hay muchas veces que ahora estamos bien ocupados por el trabajo o por ciertas cosas que Shaitán nos hace pensar, ¿no? Son cosas buenas, pero Shaitán usa eso para que piensen o que pensemos mucho en esa cosa. El trabajo nos da sustento por Allah, nos ayuda ayuda a nuestras familias, entonces es algo bueno, es una obra buena. Entonces Shaitán usa eso para que nos olvidemos, trabajemos más que tengamos que, y nos olvidemos del rezo o rezamos tarde. Entonces hay muchas veces que cuando queremos rezar hacemos wudú bien rápido y no nos lavamos y no damos el tiempo para Allah, no damos el tiempo para lavar las manos, los brazos, la boca, y rezamos pensando o sintiendo que hicimos bien, ya rezamos los 5 veces, ya terminamos el día y podamos seguir. Si es que cuando había un tiempo en el tiempo del profeta sallallahu alaihi wasallam, que uno de sus compañeros hizo wudú y le faltó una porción de una moneda, estaba seco en su pie. Una porción de una moneda estaba seco en el pie de ese compañero, y el profeta dijo que debe hacer todo la purificación otra vez, significando que debemos tomar el tiempo y debemos tomar para poder lavar todo lo que tenemos que lavar correctamente. Eso concentrándose y después rezando, inshallah, Allah nos perdona los pecados. Y a la misma vez
como les dije, dentro del wudú hay ciertas condiciones y ciertos pasos que debemos hacer. No podemos lavar los pies primero y después la boca. Hay una orden que debemos seguir y no debemos parar la intención. Yo me encuentro algunas veces lavando la cara o lavando la nariz y después una persona, porque tiene un espejo al frente de él, se empieza a ver viendo, oh, si es que tengo otra. Entonces para ese wudú, esa acción que debes hacer de paso a paso, paramos por otra cosa. Paramos y no seguimos esa orden. Y es una de las cosas que debemos saber, inshallah, para evitar. Sobre los puntos que hablamos, de alguien tiene una pregunta. ¿No? Entonces nosotros tenemos preguntas, inshallah. Y tenemos de una manera que, inshallah, se pueda levantar, inshallah, porque se echa calor y... Entonces, vamos a jugar, inshallah, un juego y aprender un poco y salir de esta clase, inshallah, con un poquito de entendimiento para que cuando nosotros hagamos ciertas cosas o cuando vengamos a estas clases nos dé beneficio. No queremos salir y regresar a lo mismo, inshallah. Entonces queremos recordarnos y inshallah de esta manera nos puede ayudar. Entonces, la primera pregunta, no traducí estas preguntas, están en inglés, pero yo les voy a traducir aquí mismo, inshallah. En el sueño que hablamos en la primera porción de la clase, los ángeles describen cuál es lo siguiente. Y es fácil porque les voy a dar las respuestas, todos tienen que escoger. ¿Ok? Y si es que no pueden ver, yo os voy a indicar porque son un poquito largas. Un hombre que aprende el Corán, pero no reza y no recite el Corán. Entonces, una persona que no recite, que aprende el Corán, pero no recite y que no reza. Una persona que no sigue la sunnah. Una persona fea y una persona bonita que Allah les perdonó. O A y C. ¿Cuál es la primera del Corán? La segunda de que Allah les perdonó. Entonces la primera del Corán, la segunda una persona que no sigue la sunnah, la tercera el hombre bonito y el hombre feo, y la tercera dos respuestas. ¿Sí? Alguien dice sí, alguien dice Ken, you're cheating. ¿No? Ustedes no estaban aquí, entonces va a ser un poco difícil. Ok, la respuesta A y C. Hablamos del Señor, el cual la piedra le lanzaban en la cara, en la cabeza, y cada vez que regresaba le decía lo mismo. Esa es la persona que no cree, que no reza, y la persona que conoce y sabe el Corán, la palabra de Allah, pero no recita y no actúa sobre las órdenes del Corán, de Allah. Y hablamos de la persona que los ángeles que les ordenó a que se lancen en el río,
mitad de su cuerpo era hermoso, mitad de su cuerpo era feo. Los ángeles les ordenó que se lancen en el río y cuando salieron eran hermosos. Hermosos toda la gente que salía del río, y ese significa que Allah les perdonó porque tenían acciones buenas y malas, y Allah subhanallah les perdonó. Sheikh Abdulaziz bin Baz dijo sobre la persona que no reza. Sobre la persona que no reza, está bien que no rece, por lo menos que haga otras cosas que son buenas. Si la persona no reza, significa que está cerca de dejar o ya dejó en la religión. La persona cree en Allah y eso es suficiente. No reza, cree en Allah y es suficiente. O no creyendo en el rezo, pero creyendo que los otros pilares, el zakat, el hajj, creyendo en Allah, es suficiente. Entonces, si es que una persona puede creer en 4 y no los 5, está bien. ¿Quién tiene la respuesta? B. MashaAllah. Very good. Una persona que no reza es como ha dejado la religión, o ha dejado la religión, o está cerca a dejar la religión. Porque ese acto de rezar es un acto obligatorio y sabemos por los puntos que es bien importante y tiene beneficio. This is regarding the people who intentionally don't pray. They refuse to pray, right? It's not regarding people who accidentally forget to pray or maybe miss someone or something. Forgetful. You know what I mean? Es sobre a la gente, si es que es una persona que se olvida o si es que son la gente que no rezan porque they don't want to pray or they neglect. I'm asking just specifically regarding people who like they don't want to pray, they don't pray because they make the intention I'm not going to pray anymore. Not those people who like, you know, maybe they wake up late for Fajr and they miss a prayer. Si es que la persona se olvida rezar, sabemos que debemos levantarnos y rezar. Entonces, eso no significa que si es que se olvida, o eso significa la persona que no quiere rezar. ¿Okay? Una persona que no quiere rezar porque piensa que no es obligatorio. O una persona que da excusas. No, yo no rezo porque no puedo o lo demás. ¿Okay? Entonces, esa persona está cerca de dejar la religión porque no está rezando, no está cumpliendo con algo que es parte de la religión. Si es que una persona se olvida, por los ejemplos de las otras condiciones, le pedimos a Allah que nos ayude o que nos perdone, pero debemos realizar ese rezo si es que nos olvidamos. Melissa, want me to say in English or you good? Translation. Okay. El hadith en porque el Sheikh dijo esto, ¿cuál es? Dentro o entre el hombre y la incredulidad es dejando el rezo. Ofrece sus rezos en la mezquita. Ofrece sus rezos en la casa y no hagan su casa una tumba, porque la gente creyó que tengo que rezar todo en la mezquita. Claro que lo obligatorio se debe rezar en la mezquita, pero el profeta ordenó que recen en la casa para que no abandonen su casa tampoco. No abandonen el rezo. La persona que entra a la mezquita debe rezar 2 rak'ah.
Entonces, ¿cuál es la prueba? Porque el Sheikh anteriormente dijo que si es que una persona no reza, llega al punto de no creer o dejar la religión. A, B, C o D. ¿Eh? Dentro de la persona, entre la persona y la persona que no cree, el creyente y la persona que no cree, es dejando el rezo. ¿Ok? Entonces, la persona que cree en Allah o acepta el Islam, acepta que debemos rezar, y eso es uno de los pilares. La persona que no cree está acerca del otro lado. El ¿por qué o cuál es el hadith reportado que hablamos de la belleza del salah? Perdón. ¿Quién reportó? Saben que cuando sube el dinero, sube la pregunta que se hace más difícil. Entonces, ¿quién reportó el hadith que hablamos de la belleza del salah? Ibn Majah y el Tirmidhi. La próxima vez voy a ser más grande para que puedan ver. Las dos hadith era por Bukhari, los dos por Muslim, o Ibn Majah en Abu Dawud. Es un poquito difícil porque anyone? I'll help you out. Les ayudo porque está un poquito hay más preguntas. ¿Nadie? ¿Cuál? Los dos eran reportados por Muslim. El rezo es una conexión de quién? El siervo y el Señor de Allah, el musulmán y la sunna, el siervo y la creación, o ninguno de esas respuestas. Mashallah. La conexión, el rezo conecta a Allah. ¿Alguien me puede decir por qué? ¿Por qué? ¿Qué dijimos que sabemos que es una conexión con Allah y el siervo? Oh, I'm sorry. Yo pienso que los rezos son, número uno, son una conexión, como dice, la conexión con uno mismo y con Abraham, porque es la única, es el único, eso, no sería, es la única forma de tener conexión directa con tu creador. Inshallah. Es la única forma de tener esa conexión. El rezo es solo para Allah. No es para nadie más, solo para Allah. Por eso se conecta el siervo a Allah. Y el profeta dijo que cuando estamos rezando, estamos hablando directamente a Allah. MashaAllah. ¿Cuál punto que hablamos de los puntos de la importancia de Salah, del rezo? Nos enseña que Allah ama al rezo. Es el segundo pilar. Allah ama al rezo por una de estas, porque el segundo pilar es una obra bien pesada.
es un acto que nos trae más cerca a Allah. Era decretado primero 50 veces y después rebajado. A, B, C o D. ¿Sí? Sí. Ok. Is it like the proof that it was important? Ya, mashallah. Ok. Allah, sabemos que Allah ama el rezo porque primero dijo 50 veces. Significa algo bien grande. Quería que nosotros recemos más que estamos haciendo ahora, ¿no? 50 veces y rebajó, sabemos que rebajó mitad hasta que llegamos hasta 5. Allah dijo algo en el Corán, en Surah Al-Ankabut, que el rezo previene una de esas cosas. El fahsha, el munkar, los dos, o el rizq, el sustento. ¿Qué dijo Allah en el Corán? Una de esas cosas previene el rezo. El rezo previene una de estas cosas o más de una. Sí, el fahsha y el munkar, mashallah. Rezamos, previene actos ilegales, previene cosas que no se permite. Explicamos la lista la lista de las condiciones, son 9. ¿Cuál es la tercera? Porque son en orden. ¿Cuál es la tercera y la séptima condición de salah? El Islam, tienes que ser musulmán o aceptar el Islam. La tercera y la séptima, que tienes la dirección, el Qibla. La cordura y la edad. La ablución, el vudú y la intención. O la edad y el llegado del tiempo correcto, apropiado. Entonces eran 9, estaban en una lista, el tercero y el séptimo. Estamos a 8,000, entonces la pregunta tiene que ser fuerte. ¿D? ¿Sí? Ok, C y D. D, mashallah. Ok, la edad, tienes que tener la edad para rezar. Después de 7, obligar. Después de 10, castigar si es que no rezan. Y tiene que llegar el tiempo para rezar. No podemos rezar Fajr antes de dormir pensando, voy a rezar Fajr ya adelantado. O después. Perdón, tiene que llegar ese tiempo para rezar, porque Allah ordenó y escogió ese tiempo por su conocimiento. 2 más, inshallah. ¿Cuál es la mejor definición? Summarize. Asumar la condición y el pilar en palabras pequeñas, porque es bien largo. Entonces, significa, si es que no lo tienes, no puedes rezar. Y la otra, la esencia de
del rezo, si es que está presente, si es que 5 de las 9 está presente, está bien. Y incluye lo obligatorio y recomendado. No hay diferencia dentro de los pilares y las condiciones o ninguno de estos. Entonces hablamos de la condición y del pilar. No del pijamas, o no. Voy a empezar con español. ¿Cuál es la diferencia? No. ¿Cómo se dice? Take a guess. Just guess. Pueden ¿eh? Very good, mashallah. Una condición, si es que el ejemplo que dimos, si es que una persona no tiene vudú, no puede rezar, porque la condición no está presente. Pero si es que tiene vudú, no significa que tiene que rezar. Una persona puede tener vudú y trabajar o hacer lo que él quiera. Pero si es que quiere rezar, tiene que tener vudú. Y un pilar son las acciones del rezo, los movimientos, las acciones del rezo. Inshallah, la última. Ups. Les voy a dar respuesta antes de... Ok, bueno, yo sé la pregunta, entonces le voy a dar. Ok, el profeta, él hizo una comparación del rezo de los pecados, que el rezo quita los pecados, ¿a qué? A una como una barril de agua, ¿cómo se llama? Un barril de agua o donde meten la lavacara y sacan la agua, ¿un pozo? Anteriormente tenían así, que salían afuera, metían la agua, el lavacara y sacaban la agua. Un río. Porque yo les estoy preguntando también el hadith, quién narró el hadith. Porque debemos saber de dónde viene esta información. Entonces, ¿es A, B o C? Porque creo que les voy a dar la respuesta antes de la pregunta. Entonces, A, B o C, que el profeta comparó este hadith con los pecados y con el rezo. A, B, C. ¿Muy bien? Ok, sí. Ok, mashallah. Entonces el profeta hizo una comparación de esto quita los pecados y quién narró el hadith. El hermano dijo C y es correcto. Cuando dijo si es que alguien tiene un río afuera de su casa y él él sale de su casa y se baña 5 veces al día, va a tener va a estar limpio o va a tener sucio su cuerpo y dijeron que no, él va a estar limpio. Es la misma manera cuando rezamos 5 veces al día, Allah nos perdona esos pecados, nos limpia esos pecados, inshallah. Ok, ¿tienen una pregunta afuera de estos o de los puntos que cubrimos? Podemos tratar de contestarlos. La próxima semana vamos a aprender cómo lavar, cómo hacer el vudú, o la próxima clase, cómo hacer el vudú correctamente
y empezar las acciones del rezo, qué tenemos que hacer, dónde ponemos las manos, cuando bajamos, qué decimos. Si es que una persona está parado y se está moviendo su vista, viendo al reloj, viéndose la hora, si es que es aceptado. Y todas esas cosas que nos pueden ayudar para concentrarnos un poquito más, inshallah. Porque hay muchas cosas que no sabemos, pensamos que está bien, hacemos sin querer, y debemos aprender, inshallah. Cuando estamos rezando debemos tener algo enfrente de nosotros para que nadie pase, para que la persona pase alrededor. Si es que una persona pasa, es algo mal para esa persona. Si es que hubiera sabido lo malo que es, esa persona se hubiera quedado en ese puesto para 40 años. Es el hadith. Una persona que quiere pasar, y hay muchas veces que pasa eso, están rezando y la persona solo está caminando al frente de usted. Y eso no está bien. Entonces, una obligación para nosotros, debemos tener una sutra, algo al frente de nosotros para que nos dé ese espacio. Y si es que una persona quiere cruzar, debemos pararle. Y había unas narraciones que una persona que le para y sigue queriendo seguir pasar, se le puede hasta empujar. Porque tú estás rezando a Allah, tú estás haciendo algo obligatorio, se le puede parar o se le puede empujar. O una mujer, si es que pasa y está en edad de madurez, no vale nuestro rezo, porque esa mujer está pasado de esa edad. Entonces hay ciertas cosas que debemos saber, que debemos educarnos para, si es que llega ese tiempo para actualizarlo, realizarlo, ya sabemos, inshallah. Todo lo que es bueno viene de Allah. Todo lo que, si es que les confundí, si es que les dije algo mal, es por mí mismo, por Shaitán. Y le pido a Allah primero y después a ustedes que me perdonen, y inshallah podemos beneficiar de esas clases. La próxima clase es de Tawhid. Y vengan con sus preguntas, vengan con preparados, inshallah, para otra vez poder beneficiar, inshallah. Jazakumullah khair, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.